Radio Chilango. Me acompaña el día de hoy en la cabina Jesús Rogelio Alcántara, Jesús para les Amics. Él es abogado y teólogo y además es colaborador de Vamos Tranqui. Y hoy vamos a hablar acerca de Francisco. ¿Qué onda con Francisco, Jesús? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Gina, muchas gracias. Como siempre, con mucho gusto de estar contigo. Y pues bueno, yo pensaba que normalmente cuando vengo a tu programa vengo a hablar sobre realeza, Sí. sobre monarquía. Y el Papa, pues es, a final de cuentas, un soberano. Totalmente, ¿no? sí, sí. Es el soberano de una pequeñísima ciudad-estado, que es la ciudad-estado del Vaticano, que es una reminiscencia de lo que fueron los estados pontificios, ¿no? Cuando los papas realmente reinaban sobre mucha gente de manera efectiva. Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que claramente un papa pues es una figura muy distinta a la de un rey, sobre todo en nuestros tiempos, y sobre todo Francisco. Que me parece bien interesante el perfil que tiene este señor, lo carismático que es, porque también hay que aceptarlo. Es un tipo que cae bien únicamente de verlo, es un tipo que le entra a la tecnología y que hace unas semanas que hablábamos, por ejemplo, de los monarcas en España, no mencionamos que también tienen un vínculo muy fuerte con la iglesia y que hoy sí me gustaría pues, entender qué hace el Papa o qué hacía antes diferente a lo que hace ahora. Esta figura todavía tiene peso internacional, sirve de algo que tenga esta posición o está ahí únicamente para salvar lo que queda de la iglesia, que es mucho, pero que definitivamente va en declive. Es mucho. Digamos, el Papa tiene una doble función desde esa perspectiva, ¿no? Por un lado es el líder de una iglesia mundial, que es la iglesia cristiana más grande del mundo. Ajá. Sigue habiendo más de 1,000 millones de católicos en el mundo, lo que quiere decir que es una fuerza social muy importante. Claro. Y por otro lado, también es la cabeza de un sujeto de derecho internacional, que es la Santa Sede. Es decir, decía hace un momento que el Papa es el soberano del Vaticano, pero independientemente del Vaticano o no, la Santa Sede es, como decía yo, un sujeto de derecho internacional con derechos y obligaciones iguales a los de todos los demás. Es decir, equivalente a un Estado, independientemente de si tiene o no un Estado que gobernar, ¿no? El Papa podría perder el Vaticano, la República Italiana podría decidir anexarlo y el Papa seguiría haciendo eso. Y en ese sentido, su papel a nivel internacional, por más que, digamos, sí está en relación con la importancia social de la iglesia, pues también tiene una importancia diplomática, histórica, sociopolítica importante, ¿no? Claro, esa importancia relativa pues ha ido decayendo, no en los últimos años, es decir, ha ido perdiendo poder político a lo largo de la historia en la modernidad, ¿no? Pero bueno, ahorita que tú decías, ¿qué es diferente de este Papa? La verdad es que yo diría, en la Curia Vaticana tienen un dicho, ¿no? Que es que dicen ellos, noi pensiamo in secoli, nosotros pensamos en siglos. Es decir, no estamos sujetos a la coyuntura a la que sí están sujetos los políticos normalmente y la vida en la que nos movemos casi todos. Órale, qué soberbia, ¿no? Por como dar por hecho que eres otra cosa. O sea, me parece como desde un lugar bien superior pensar eso. Bueno, lo que pasa es que, si tú te das cuenta, el papado es la institución viva más antigua del Occidente. El papado ha tenido épocas en las que, por ejemplo, perdió a la mitad de sus fieles durante la Reforma Protestante. El papado ha tenido épocas en las que se le ha amenazado directamente, por ejemplo, durante las guerras napoleónicas. El papado ha tenido épocas en las que perdió sus territorios, por ejemplo, durante la unificación de los reinos de Italia. Y de hecho los papas estuvieron prisioneros en el Vaticano desde Pío IX y la verdad es que ha sobrevivido a todo. Y yo diría que la fase que nos está tocando vivir del papado es una fase que comenzó a mediados del siglo XX. Okay. Es decir, es una fase que lleva casi medio siglo, más de medio siglo sucediendo. Y es una fase que podríamos caracterizar como la de la puesta al día. De hecho, así es como lo llaman en Italia, el aggiornamento. Es decir, ¿qué tiene que hacer la iglesia para ponerse al día en este contexto de posmodernidad, de hipermodernidad, como lo queramos definir? Esa es la gran pregunta que se han hecho los papas desde los años 60.
¿no? Y hemos tenido, digamos, todos los que estamos vivos hoy, o casi todos los que estamos vivos hoy, hemos vivido en un mundo en el que los papas están en ese proceso. Por eso lo de noi pensiamo in secoli. O sea, ni siquiera se trata de este papa, se trata del papado. Y hemos ido viendo cómo los papas a los que les ha tocado vivir eso, quiero decir, desde el Concilio Vaticano II para acá, que el concilio fue en el 62 al 65, han tenido diferentes perspectivas de cómo se tienen que poner al día. Pablo VI, por ejemplo, pues era un gran intelectual y tenía un acercamiento, pues en ese sentido, muy intelectual hacia la hipermodernidad o hacia la posmodernidad. En cambio, por ejemplo, Juan Pablo II claramente tenía una apuesta por los medios, por la imagen pública, por la aproximación a una sociedad que consume, ¿no?, imágenes. Benedicto XVI, por otro lado, yo creo que Benedicto XVI era el más posmoderno de todos los papas, en realidad. Y duró muy poco, ¿no? Pues no duró tan poquito, fue del 2005 al 2013. Ah, mira, como que lo hacía con menos tiempo. Exacto, y él en realidad nos mete ahora sí coyunturalmente en el momento en el que estamos viviendo. Ajá. La gran pregunta, yo creo, de la Iglesia hoy es si su apuesta de puesta al día debe ser por una iglesia más pequeña, pero más fiel. Pero menos pedófila también. O por una iglesia que esté más presente en todos los ámbitos de la sociedad. Una iglesia más abierta, más amplia en ese sentido. Benedicto XVI muy claramente, y él fue muy claro al respecto, él habló al respecto mucho, también fue un gran intelectual y escribió y demás, claramente era la apuesta primera. Es decir, él pensaba que la iglesia debía renunciar a su relevancia sociopolítica y apostar por el núcleo religioso. Okay. Es decir, apostar por el centro de la fe católica y hablarle a esa parte de la sociedad que está convencida de eso y que necesita una ayuda para vivir en este mundo sin romper con sus creencias, con sus tradiciones y demás. Cuando Benedicto XVI decide renunciar, que lo hace en el contexto de una gran fractura interna, debido, entre otras cosas, a los escándalos de pederastia, pero también a escándalos de corrupción al interior de la curia, cosas con las que él llegó a la conclusión de que no podía lidiar, ¿no? Cuando él decide renunciar, claramente el cónclave de los cardenales dice, bueno, pues tal vez esa no era la apuesta correcta. Vámonos por la otra posibilidad. Y ahí es en donde aparece Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio era un hombre desconocido para la inmensa mayoría de los católicos del mundo. Fuera de Argentina, prácticamente nadie ubicaba su nombre. Para los que estábamos más interesados o más informados sobre los temas de la iglesia, sí ubicábamos que el arzobispo de Buenos Aires era un hombre que se consideraba en términos generales progresista en términos sociales, pero conservador en términos doctrinales. Y yo creo que ese perfil es el que convenció a los cardenales. De hecho, hay muchas especulaciones porque lo que sucede en el cónclave está sujeto al derecho pontificio y hay una obligación de secreto de lo que sucede en el cónclave. Entonces, las filtraciones y demás, pues siempre hay que tomárselas con pinzas. Pero todo indica, pues esa es la información que ha corrido desde hace muchos años, que ya Bergoglio había sido un candidato sólido al papado en el cónclave del 2005, cuando murió Juan Pablo II. Sí. Esas filtraciones indican que él había conseguido 40 votos de los 77 que hacían falta para tener la mayoría y que había quedado en segundo lugar después de Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, por supuesto, que se convirtió en Benedicto XVI, sabía esto porque él había estado en ese cónclave y probablemente eso explica por qué él no le había aceptado todavía la renuncia a Bergoglio cuando decide renunciar, porque los obispos de la Iglesia Católica deben renunciar a sus diócesis a los 75 años. Bergoglio tenía 77 y seguía en el arzobispado de Buenos Aires. El Papa no le había aceptado todavía la renuncia por edad, muy probablemente para darle la oportunidad de participar en igualdad de circunstancias en el cónclave. A ver, él podría participar porque pierde sus derechos electorales hasta los 80, pero un arzobispo ya retirado
ya probablemente no iba a ser muy tomado en cuenta. Por supuesto. Entonces, ¿quiere decir esto que el Papa Benedicto tenía a Bergoglio como su candidato? No, seguramente no, pero pues que sí creía que había que dar la oportunidad de que el cardenal que había sido más votado después de él volviera a participar en igualdad de circunstancias. Y hay, digamos, toda una historia muy interesante que no tenemos mucho tiempo de revisar, pero acerca del grupo de cardenales que empujó esa candidatura, que es un grupo llamado el Grupo de San Galo, o sus detractores lo llaman la mafia de San Galo, Wow. que es un grupo de cardenales centroeuropeos, casi todos ellos, del ala más progresista de la iglesia. Ellos habían tenido históricamente un candidato, que era el cardenal Carlo Maria Martini, arzobispo de Milán, que para cuando llegó el cónclave del 2013 sí ya no podía ser papa, pero por edad y porque estaba enfermo, tenía Parkinson. Pero Carlo Maria Martini era jesuita. Y parece ser que él mismo ya había recomendado que otro jesuita, Bergoglio, fuera, digamos, el candidato de esta ala progresista de la iglesia. Es que sí hay que reconocer que dentro de la iglesia los jesuitas pues siempre son los más progresistas, los que tienen mente abierta. Son como esa ala de la iglesia que a mí sí me genera esperanza. No sé si esperanza en la iglesia, pero por lo pronto en esa empresa. Sí, a ver, los jesuitas, y yo creo que eso explica mucho de quién es el Papa Francisco. Los jesuitas vivieron también ese proceso de ayornamiento de un modo muy particular, ¿no? Justamente cuando el Papa Francisco estaba en su etapa formativa dentro de la Compañía de Jesús, que es como se llama la congregación de los jesuitas, la compañía estaba pasando por un momento importante, que fue el generalato del padre Pedro Arrupe, que él convoca a la 32ª Asamblea General de los Jesuitas y decide que la apuesta fundamental de la Compañía de Jesús debe ser la justicia social, ¿no? Entonces, Bergoglio se forma como jesuita, como seminarista, como novicio y demás, pero luego como sacerdote, en la época justa en la que la Compañía de Jesús estaba dando ese giro fundamental hacia la justicia social. Interesante, claro. Oye, y por ejemplo, ¿sabemos algo del Papa antes de que entrara a la iglesia? Porque yo he visto por ahí perfiles donde apuntan que le gustaba el fútbol, que era cadenero en un antro cuando era joven y que eso también de alguna manera lo hace más humano. Que eso tiene, a diferencia del resto de los papas que yo he conocido a lo largo de mi vida, que es un tipo que se ve bastante cercano. Sí, digamos, tienen perfiles todos ellos muy distintos, sí, ¿no? O sea, Juan Pablo II había sido actor de teatro, por ejemplo, y había estudiado filología. Mira. Ratzinger no, Ratzinger era un teólogo puro y duro. De hecho, yo creo que fue el mejor teólogo de la segunda mitad del siglo XX y él desde muy niño sabía que quería ser sacerdote. Bergoglio no. Bergoglio era hijo de migrantes italianos, como muchas personas en Argentina, sí, que habían migrado precisamente por el ascenso del fascismo, ¿no? Y cuando él era joven, obtuvo un título técnico, digamos, y trabajaba en un laboratorio. Eso es lo que él hacía como joven. Lo de que fue cadenero en un antro, parece ser que no era precisamente eso, porque además no existía propiamente esa función, pero sí era algo así como un garrotero, digamos. Okay. O sea, que trabajaba en un antro. Trabajaba, sí, sobre todo eso, trabajaba. Era un hombre de clase trabajadora que empezó a sentir, justamente cuando salió de la educación técnica, la vocación religiosa. Y entra en la Compañía de Jesús. Ahora, Bergoglio es, en mi opinión, un sacerdote jesuita típico de nuestra época, ¿no? Formado en los 60s propiamente, no es un intelectual de altos vuelos, ¿no? Porque mucha gente piensa en los jesuitas como eso. Él no es precisamente eso. De hecho, él hace los estudios de doctorado en Alemania, nunca terminó la tesis, nunca obtuvo el título. Pero sí es un hombre que se formó sobre todo primero como profesor de escuela, no como profesor, por ejemplo, como Ratzinger, que era profesor doctor más joven de Alemania en su época. No, como profesor de escuela jesuita.
muy pegado, digamos, a la tierra, por decirlo de algún modo. De hecho, si uno revisa su obra en términos, digamos, literarios, pues se da cuenta de eso, que no es precisamente un hombre que se siente a escribir tratados de teología o de filosofía, es un hombre que sobre todo habla desde la experiencia pastoral, ¿no? Y creo que eso es realmente lo que le da esas características. Ahora, como papa, sí ha supuesto una disrupción bastante fuerte, que probablemente ni siquiera, o sea, yo creo que generó muchas expectativas en el ala progresista que lo empujó como candidato al papado, expectativas que probablemente no se han visto cumplidas. Y por otro lado, sí despertó muchos miedos en el ala contraria, en el ala conservadora. Pero, por ejemplo, ¿qué no ha hecho que se esperaba que hiciera y qué ha hecho que genera crisis o medio nervios? Hay unos puntos que han estado ahí desde la época de Pablo VI que son como las grandes esperanzas de los progresistas en la iglesia, ¿no? El matrimonio de los sacerdotes, el sacerdocio femenino, pues la reincorporación plena, digamos, o la aceptación plena de las segundas nupcias. Ese tipo de temas, bueno, obviamente todo lo que está ligado a la moral sexual, es decir, matrimonio entre personas del mismo sexo, control de la natalidad, este tipo de cosas, ¿no? Todas esas esperanzas, digamos, se forjaron en los 60s. Y Pablo VI justamente fue el que puso, digamos, una línea, sobre todo en temas de moral sexual, una línea muy clara con la Humanae Vitae respecto de cuál es el sentido de la sexualidad desde el punto de vista católico. Y Juan Pablo II trabajó muchísimo sobre eso. Y creo que Bergoglio lo que ha venido a decir es, miren, yo creo que estos no son los temas principales. Y a lo mejor en ese sentido haya podido defraudar al ala progresista, que sí está esperando esos cambios en concreto. Sí. Él en realidad más bien parece tener la perspectiva de que nos hemos concentrado demasiado en esos temas que no están en el corazón del cristianismo, que son accesorios de algún modo para él. Ya. Ay, qué interesante.